Antártida. Solo oír su nombre nos trae imágenes de una naturaleza enorme y blanca. Es una tierra de cosas increíbles, el continente más frío, con más viento y más seco de nuestro planeta. Durante siglos fue un misterio, un espacio en blanco en los mapas. Se hablaba de ella en leyendas sobre una gran tierra del sur. Este continente gigante, que está más o menos en el polo sur, tiene algo que nos atrae mucho. Nos llama la atención por su belleza simple, por estar tan sola y por los secretos que guarda en su abrazo de hielo. Es difícil imaginar lo grande que es la Antártida. Es más grande que Europa, más grande que Australia. Una tierra enorme, casi toda cubierta por una capa gruesa de hielo. Este hielo, en algunos sitios, tiene varios kilómetros de grosor y aplasta la roca que hay debajo. Imagina un paisaje que no ha sido hecho por el agua de los ríos, sino por el movimiento lento y constante de ríos de hielo gigantescos que no podemos ni imaginar. Su costa siempre está cambiando, porque grandes icebergs se separan de sus glaciares y empiezan su propio viaje por el océano Antártico. El misterio de la Antártida también viene de lo lejos que está. Es el continente más aislado, separado de sus vecinos más cercanos por las aguas movidas del océano Antártico. Por estar tan aislada, allí han crecido ecosistemas únicos, tanto en la tierra como en los mares que la rodean. Cuando pensamos en un desierto, muchas veces nos imaginamos un sol que quema mucho y dunas de arena sin fin. Pero la Antártida, un continente cubierto por kilómetros de hielo, es el desierto más grande de la Tierra. Esto puede parecer raro, pero lo que define a un desierto no es el calor, sino que llueve muy poco. En la Antártida nieva poquísimo cada año. En el interior del continente, las lluvias o nevadas al año pueden ser menos de 50 milímetros, parecido a las partes más secas del desierto del Sahara. Es un desierto polar, donde el frío tan fuerte atrapa la humedad, y por eso casi no llueve ni nieva. El aire en la Antártida está muy frío, y el aire frío tiene muy poca humedad. El poco vapor de agua que hay, a veces cae como cristalitos de hielo muy pequeños, que algunos llaman polvo de diamante. Estos cristales son tan pequeños que casi no se acumulan. El clima de la Antártida es el más duro de la Tierra, con condiciones que nos ponen a prueba al máximo. Lo principal es, claro, el frío extremo. La temperatura natural más baja que se ha medido en la Tierra, unos escalofriantes menos 89,2 grados Celsius, se registró en la base soviética Vostok, en la Antártida. Incluso en verano, las temperaturas en el interior casi nunca suben de menos 20 grados Celsius. Las zonas de la costa son un poco más suaves, pero aún así tienen inviernos durísimos. Este frío tan fuerte es un reto constante para cualquier ser vivo y para cualquier cosa que los humanos intenten hacer en el continente. Finales del siglo XIX y principios del XX fueron conocidos como la Edad Heroica de la Exploración Antártica. Esta época se caracterizó por una valentía increíble, muchísimas dificultades y un deseo imparable de descubrir los secretos del último continente desconocido. Hombres de muchos países se aventuraron en esta naturaleza helada, muchas veces con equipos muy básicos y sin saber bien los peligros que les esperaban. Uno de los más famosos de esta época es Roald Amundsen, el explorador noruego que en diciembre de 1911 fue el primero en llegar al Polo Sur. Su expedición, planeada con mucho cuidado, usando perros de trineo y siendo un experto esquiador, fue un ejemplo de eficacia. El éxito de Amundsen demostró lo importante que es prepararse bien y entender cómo es el clima polar. Su viaje fue muy diferente al de su rival británico, el capitán Robert Falcon Scott, que llegó al polo un mes después, solo para encontrar la bandera de Amundsen ya plantada. Sección 5. Guardianes modernos. Investigación actual y vida en el hielo. Después de la Edad Heroica, la exploración de la Antártida pasó a ser una época de investigación científica organizada. El Año Geofísico Internacional, de 1957 a 1958, fue un momento clave. Hizo que muchos países colaboraran como nunca antes en la investigación de la Antártida. Este espíritu de equipo llevó al Tratado Antártico en 1959. Este tratado prohibió las armas en el continente, lo dedicó a la paz y la ciencia, y dejó en pausa las reclamaciones de territorios. Hoy en día,
Muchos países tienen bases de investigación en la Antártida que funcionan todo el año. Forman una red de puestos científicos dedicados a descubrir los misterios del continente y su papel en el medio ambiente del mundo. Estos guardianes modernos continúan el trabajo de los exploradores, pero con tecnología avanzada y ganas de aprender. La vida en estas bases de investigación modernas es una mezcla única de ciencia muy avanzada y los retos de vivir en un lugar tan extremo. Científicos de muchos campos, como el estudio de los glaciares, la atmósfera, la biología, la geología y la astronomía, hacen investigaciones muy importantes. Sección 6. Esculturas eternas, glaciares, icebergs y luces del cielo. La Antártida es un reino dominado por el hielo, una sustancia que aquí tiene formas gigantescas e impresionantes. Casi el 98% del continente está cubierto por la capa de hielo antártica, la masa de hielo más grande de la Tierra. Esta capa de hielo enorme contiene más o menos el 90% del hielo del mundo y alrededor del 70% de su agua dulce. Su grosor medio es de más de 2 kilómetros y en algunos sitios llega a casi 5 kilómetros de profundidad. El peso tan grande de este hielo hunde la roca que hay debajo y en algunas zonas la empuja por debajo del nivel del mar. Esta reserva de hielo gigante se ha formado durante millones de años, por la nieve que ha ido cayendo y acumulándose poco a poco. Desde esta capa de hielo central, glaciares enormes se mueven como ríos lentos hacia la costa. Sección 7. Vida en la frontera helada. La fauna resistente de la Antártida. A pesar de su frío extremo y de ser tan seca, la Antártida y el océano Antártico que la rodea están llenos de vida adaptada de forma única. En el continente mismo hay poca vida terrestre. Principalmente son musgos resistentes, líquenes, algas y pequeños animalitos como ácaros y colémbolos que sobreviven como pueden en las pocas zonas sin hielo. La verdadera riqueza de vida de la Antártida está en el mar y en sus bordes helados. Aquí, las aguas ricas en nutrientes mantienen un ecosistema marino lleno de vida. Es la base de una cadena alimentaria que incluye algunos de los animales más conocidos y resistentes del planeta. Estos animales han desarrollado formas increíbles de sobrevivir y vivir bien en uno de los lugares más duros de la Tierra. Quizás los habitantes más conocidos son los pingüinos. Varias especies viven en la Antártida y el pingüino emperador es el más famoso. Sección 8. Un continente en cambio. La urgente realidad del cambio climático. La Antártida, que antes veíamos como una fortaleza de hielo que no cambiaba, ahora está reaccionando claramente al cambio climático global. Los efectos son diferentes en las distintas partes del continente, pero lo que está pasando es muy preocupante y tiene consecuencias muy grandes para todo el planeta. La península antártica, que se extiende hacia el norte, hacia Sudamérica, es una de las zonas de la Tierra que se está calentando más rápido. En los últimos 50 años, las temperaturas medias aquí han subido mucho. Esto ha hecho que los glaciares retrocedan, las barreras de hielo se hagan más delgadas y, en algunos casos, que se rompan de golpe trozos enteros de estas plataformas de hielo flotante, como pasó con la barrera de hielo Larsen B en 2002. Este calentamiento tiene consecuencias directas para los ecosistemas únicos del continente. Los cambios en la cantidad de hielo marino y en cuánto tiempo dura son especialmente importantes. El hielo marino es un hogar vital para el krill, que es la base de la cadena alimentaria de la Antártida. Sección 9. Guardiana de nuestro planeta. El futuro vital de la Antártida y la llamada a protegerla. La Antártida es más que una tierra lejana y helada. Es una guardiana fundamental de la salud de nuestro planeta y un lugar único lleno de conocimiento científico. Sus enormes capas de hielo actúan como un termostato para el mundo, reflejando la luz del sol de vuelta al espacio y ayudando a regular la temperatura de la Tierra. Las aguas frías y densas que se forman cerca de sus costas se hunden y mueven corrientes oceánicas profundas. Estas corrientes son básicas para el sistema climático del mundo, repartiendo calor y nutrientes por todas partes. La influencia del continente va mucho más allá de sus costas heladas. Por eso, que esté estable es esencial para mantener el delicado equilibrio de nuestro medio ambiente global. La naturaleza intacta de la Antártida la convierte en un laboratorio natural sin igual para la investigación científica.
Los cilindros de hielo que se sacan de sus profundidades nos dan un archivo muy valioso de cómo era el clima en el pasado, cómo era la atmósfera e incluso de la actividad de los volcanes de hace cientos de miles de años. Este registro histórico es vital para entender cómo cambia el clima de forma natural y para poner en contexto los cambios que estamos causando los humanos ahora.